Hola a todos, bienvenidos a Papelería Carabanchel. Hoy vamos a probar los subrayadores de Bic de punta de pincel. ¡Empezamos! No son una novedad propiamente dicha, ya llevan bastante tiempo en el mercado, ya existen desde hace unos cuantos años, pero sí que son muy diferentes de los subrayadores habituales de los que ya hemos visto, por ejemplo, en otros vídeos, como podrían ser los Stabilo, los Faber-Castell, cualquier otra marca de subrayadores. Son los de punta de pincel, tampoco es una exclusividad de Bic, pero tenemos aquí estos de esta marca tan famosa que nos gusta tanto y vamos a probarlos, vamos a enseñaros cómo funcionan y sobre todo vamos a intentar ver cuál es su utilidad. Subrayadores de Bic de punta de pincel, así se presentan, son finitos como veis, son más parecidos a unos rotuladores. Vamos a ver si tienen su utilidad en el mundo del subrayador o si realmente se utilizarían más para lettering, para decoración, para otro tipo de trabajos. Veis aquí cómo se presenta esta punta de pincel, punta cónica de pincel, que nos va a permitir, según Bic, nos va a permitir trabajar en diferentes grosores. Según si inclinamos más o menos la punta de pincel, vamos a poder hacer un trazo más gordo o más fino. Se presentan en diferentes tipos de colores, como veis tenemos aquí los 4 principales, pero también existen en tonos pastel. Si trabajamos en principio, como hemos hecho siempre, con unos subrayadores pequeños, en este caso para poderlos comparar con unos subrayadores tradicionales, en este caso los Stabilo Swing Cool, con su famosa punta biselada, la famosa punta más utilizada en el mundo de los subrayadores, vemos que podemos hacer dos tipos de trazo, un trazo fino y un trazo grueso según cómo sujetemos el rotulador. En el caso de los Bic de punta de pincel, vamos a ver que podemos hacer un trazo realmente muy finito. Si apretamos un poquito más, vamos a obtener un trazo mediano, y si apretamos mucho e inclinamos más el rotulador, vamos a poder hacer un trazo más gordo. Veis aquí realmente los 3 trazos que nos permite hacer el bolígrafo, el rotulador de Bic, el subrayador de punta de pincel: trazo fino, trazo mediano, trazo grueso. Incluso, por supuesto, el mediano se puede variar más en grosor. Puede ser efectivamente un poquito más complicado mantener un trazo uniforme a lo largo de todo un texto que tengamos que subrayar, a lo largo de un texto largo. Vamos a probar efectivamente a ver cómo funciona a la hora de subrayar un texto de diferentes tamaños. Tenemos aquí una primera línea de texto a un tamaño bastante pequeñito, y si aprieto poquito y lo tengo inclinada, pero no recta del todo, pero no inclinada del todo, veis que me permite subrayar bastante bien en un trazo más o menos uniforme. Si nos vamos al texto de tamaño medio, voy a inclinar un poco más el bolígrafo, el rotulador, y voy a apretar un poco más, y me va a permitir cubrir realmente todo el texto con un trazo también más o menos uniforme. Nos vamos finalmente aquí al texto más gordo, ya bastante gordo, y si inclino completamente el marcador, también veis que me cubre perfectamente toda la línea de texto. Esta sería realmente la utilidad principal de estos subrayadores de punta de pincel. Lo digo porque mucha gente lo primero que pregunta es: ¿y para qué queremos unos subrayadores de punta de pincel? Pues aquí tenemos la respuesta principal. De todas formas, por supuesto, se pueden usar como subrayadores normales, y de hecho tienen un trazo muy suave, se subraya de una forma más suave que con los subrayadores tradicionales. Vamos a probar aquí los diferentes colores que hemos traído, ya que los tenemos para que los veáis aquí todos. El amarillo, el más clásico. El verde, que hemos probado hace un ratito, es un verde bastante oscurito. El naranja, que tenemos aquí encima, y nos quedaría por probar el rosa.
Por supuesto, si quisiéramos, podríamos utilizar estos subrayadores para hacer tipos de decoración, tipos de lettering, inclinando de nuevo más o menos el rotulador. Podemos hacer, sabéis que no soy ningún experto en lettering, pero podemos hacer estas típicas letras de lettering en las que variamos el grosor del trazo. De esta forma trabajaríamos con estos subrayadores en un ámbito más decorativo. Para hacer títulos pueden ser muy útiles también, en un ámbito más decorativo más que en un ámbito, digamos, laboral o de estudios. Como veis, unos subrayadores de punta muy flexible que nos permite trabajar con bastante suavidad y con más versatilidad que unos subrayadores más tradicionales. Podría parecer en un principio que son más difíciles de controlar el grosor del trazo según cómo apoyemos más o menos, pero habéis visto que sin ningún tipo de entrenamiento yo he podido subrayar los diferentes grosores de un texto. Dejadme en comentarios vuestras impresiones, contadme qué os ha parecido, contadme si os parecen útiles estos subrayadores de punta de pincel, si estáis dispuestos a probarlos quizá o si ya los conocíais. Como siempre, si os ha gustado, dejadnos un like, si os ha parecido interesante, suscribíos, cuidaos mucho y nos vemos pronto.